Muy buenas noches, hermanos. Señor los bendiga grandemente en esta oportunidad de estudio bíblico de doctrina básica de los viernes. Realmente un gozo poder llegar nuevamente a ustedes en este tiempo con temas que son muy importantes, aunque básicos, muy importantes para cada cristiano que desee en su corazón afirmarse y tener la doctrina básica que la palabra del Señor nos enseña que debemos estar listos para compartir a otros, para predicar a otros, para anunciar a otros. Capacitados como instrumentos en las manos del Señor, utilizando bien la palabra de verdad. Por eso realmente doy gracias al Señor por este tiempo que nuevamente nos permite poder realizar un estudio más. Pero antes, oramos. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que permites una vez más que podamos preparar un nuevo estudio de doctrina básica, Señor, destinada a tu pueblo, Señor, para edificación de tu iglesia, edificación de tus hijos y tus hijas, Señor. Padre amado, bendito Rey, en el nombre de Jesús te pedimos que confirmes la obra de nuestras manos. Confirma, Señor, la obra de nuestras manos. Lo que estamos haciendo, Señor, lo hacemos en tu nombre y lo hacemos, Padre Santo, porque amamos tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, el poder y la alabanza por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, esta noche vamos a tocar un punto extraordinariamente importante en la vida del cristiano y la cristiana, de cada uno de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es un tema que es muy delicado y muy importante que lo veamos con calma y que lo tomemos también muy en serio. Por eso es un área de las vidas del cristiano que realmente muchas veces el enemigo utiliza para hacer caer las vidas y destruir los hogares. Por eso vamos a tocar el tema esta noche. La moralidad sexual en el cristiano. Amén. La moralidad sexual del cristiano. Estamos ya en el estudio bíblico número 17. Estudio bíblico número 17. Empezamos con un pasaje como siempre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tremendo este pasaje, hermanos. Amén. Y vamos a seguir adelante. ¿Qué nos dice más adelante el estudio? Gloria a Dios. Primera de Corintios 6, 11. Esto nota tú y subraya en tu Biblia. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nota y subraya esa parte. Erais en otro tiempo, erais. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué había sido? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. La pregunta que nos hacemos esta noche es: ¿será posible vivir una vida sexual conforme a los mandamientos bíblicos en este tiempo? El mundo impío y pecador manifiesta en las sociedades modernas valores que contradicen muchas veces los mandamientos estipulados por el Señor en su palabra. Se cumple lo anunciado por el profeta en el Antiguo Testamento. En estos postreros días, vísperas a la segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo, con frecuencia se constatan que los hombres
corruptos de entendimiento, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. La palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Las Escrituras nos advierten que el mundo entero se encuentra bajo el maligno. Es lo que nos dice la palabra de Dios. En 1 de Juan capítulo 5, 19, ¿qué nos dice la Escritura? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es un punto muy importante este que tenemos que considerar. El mundo impío se está refiriendo a aquellos que no consideran con seriedad al Señor ni su palabra. Y por eso es que al revelarse el hombre natural, el hombre impío, se encuentra bajo el maligno, bajo Satanás y sus demonios. Por tanto, discernimos que el que inspira a sus seguidores valores contrarios a la Biblia no es otro que el enemigo de las almas, Satanás y sus demonios. Ya hemos estudiado a este personaje en algún momento en los estudios que estamos realizando de doctrina básica. La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 4:4, un pasaje fundamental para entender la necesidad de discernir qué está pasando, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestro amado Señor, nuestro amado Dios en Jesucristo nuestro Señor, espera que su pueblo se mantenga apartado de tales prácticas impías y dé testimonio de santidad frente a un mundo que se pierde. Filipenses 2:15. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a los filipenses? Para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La pregunta que nos hacemos también, ¿las normas morales en la Biblia se deben aplicar literalmente o de acuerdo al avance de la sociedad moderna? Entre las mentiras que provienen del padre de mentira, que con mucha frecuencia se aceptan, se practican en nuestra sociedad contemporánea, tenemos lo siguiente. Se dice, las normas bíblicas están anticuadas y hay que modernizarlas. Sin embargo, ¿qué enseña la Biblia? 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy importante que consideremos este pasaje. Frecuencia se dice, Dios es tan bueno que no juzga a nadie, sino que nos ama y entiende, y a Dios no le importa lo que yo haga. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro 1:14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Se dice, cualquier actividad sexual está en orden siempre y cuando se haga con amor. Las experiencias sexuales antes del matrimonio ayudarán a la pareja cuando se case. Dios no se opone a otras formas de relación sexual como el homosexualismo, lesbianismo, porque ama a todos y no los juzga. El sexo abarca muchas formas de relaciones y es malo solo cuando es promiscuo. Terrible. La palabra del Señor es clara, hermanos amados.
Primera Tesalonicenses 4, 1 al 8 dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Porque ya sabéis qué mandamientos dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. No con afecto y concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y protestado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia esto, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Es notable encontrar cómo la sociedad moderna entiende el amor. Trágicamente, a nombre de un amor mal entendido, se permiten relaciones inmorales de todo tipo, relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, homosexualismo, lesbianismo, etc. Como una señal previa de los últimos días, antes de la segunda venida del Señor, encontramos que en muchos países se están legalizando la unión de parejas del mismo sexo, homosexualismo, lesbianismo. Esto no es más que el cumplimiento profético de lo que ya nuestro Señor Jesucristo profetizó que serían los últimos días antes de su venida. La palabra de Dios nos enseña en Lucas 17, 28 al 30. Precisamente esto. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí encontramos un aspecto muy importante, hermanos queridos. ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue su pecado? Precisamente era gente sodomita, gente que promovía el homosexualismo. Y ese fue el juicio que cayó sobre estas ciudades. Sabemos por la palabra de Dios que el matrimonio hogar cristiano el Señor lo instauró santo. Él instauró. Hemos visto también ese tema de la familia cristiana. El homosexualismo y el lesbianismo están condenados por la Biblia. Eso está claro, hermanos, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Las personas que manifiestan estas inclinaciones son vidas que han sido contaminadas por demonios sodomitas, los que las mantienen esclavizadas a esta nefasta depravación. El Señor Todopoderoso, en su misericordia, tiene el poder de hacer que estas vidas puedan ser libres si se arrepienten y vienen al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Se han dado casos, muchos casos, de vidas que han estado con esta contaminación y han orado, se han arrepentido de corazón, con un corazón contrito y humillado, han reconocido que esto no es agradable delante de Dios y el Señor los ha libertado por su sangre preciosa. La sangre de Cristo es lo único que puede que estas personas que puedan ser libres de este terrible extravío y de los demonios sodomitas que los mantienen cautivos. Nuestro amado Rey Jesucristo también murió por ellos. El juicio divino cayó sobre Sodoma y Gomorra. En Génesis 19 tú lo puedes leer. Las ciudades Adma y Seboim, puedes leer en Daniel 29, 23, precisamente por practicar la sodomía. El Señor mandó a su siervo Moisés que registrara en la ley mandamientos que condenaban en forma clara este tipo de relaciones. Esto para prevenir que en el pueblo del Señor Israel se empezara a manifestar estas prácticas que eran muy comunes a los pueblos paganos vecinos a ellos.
Siglos más tarde, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, relaciona estas prácticas perversas a las consecuencias de la inmoralidad sexual y la prevención del hombre. Romanos 1, 26 y 27. Ahí está clarísimo cómo escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Nota tú lo que dice la Escritura. Vamos a ver otra vez el versículo 26, por favor. Vamos a ver otra vez lo que dice el versículo 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron, subraya ese punto. No es que nosotros estemos en desacuerdo con las relaciones homosexuales o de lesbianas, porque sí, por capricho, no. Está escrito, sus mujeres cambiaron el uso natural. Para Dios el uso natural, el uso que el Señor ha creado de esa forma, por el que es contra naturaleza. Así los reconoce la Biblia, las relaciones homosexuales. Así digan lo que digan. El versículo 27, ¿qué menciona la Escritura? 1:27, Romanos 1:27. De igual modo, también los hombres, subraya eso, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí vamos a quedarnos un poquito. ¿Qué querrá decir la Escritura cuando dice recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío? ¿Qué significa retribución? Significa pago. Y el pago de esta relación que no es natural muchas veces se ha expresado a través de algo terrible que apareció hace años atrás, el SIDA. Por ejemplo, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La Biblia le llama extravío. Vamos más adelante. Las Escrituras enseñan que el amor no es como el mundo lo entiende, sino como el Señor lo enseña en su amada palabra. El amor santo, el amor puro, perfecto, lo encontramos en ese maravilloso pasaje bíblico revelado por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. El amor está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 y 7. El amor ha sido paciente, el verdadero amor, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La pregunta que sigue: ¿Dios ha dado la actividad sexual al hombre y a la mujer? ¿Será solo para motivos de reproducción dentro del matrimonio? ¿Es malo el sexo en sí mismo delante de Dios? Es un grave error el pensar que la actividad sexual que el Señor ha concedido al hombre y la mujer es únicamente para efectos reproductivos o de mandamientos de la especie humana. De igual forma, es erróneo pensar que el sexo es algo malo en sí mismo delante de Dios. Las Escrituras enseñan que todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Ven? Génesis 1:31 está escrito. Vio Dios, subraya, todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, cuando hizo al hombre. Nuestro amado Dios, en su sabiduría, diseñó el sexo para que sea una hermosa parte de la relación matrimonial. Primera Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí, hermanos, vamos a ver Primera de Corintios, ¿qué dice la palabra del Señor? Capítulo 7, los versículos 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5.
Importantísimo este pasaje. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Importantísimo el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Importantísimo este pasaje, hermanos queridos, realmente. Muy importante. ¿Ven? El precioso regalo que Dios da a la pareja de esposos es el gozo sexual. Debe ser mantenido y cuidado dentro del matrimonio. El Señor aprueba, bendice las relaciones sexuales únicamente dentro del matrimonio. Hebreos 13:4. Tremendo este pasaje, fundamental. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. ¿Existen términos bíblicos para describir la inmoralidad sexual? Claro, claro que sí. Vamos a ir viendo. ¿Cuáles serán estos términos? Las Escrituras describen la inmoralidad sexual a través de algunos términos bíblicos como los siguientes. Fornicación. ¿Qué será la fornicación? Fornicación deriva del griego porneia. Comprende amplia variedad de actividades sexuales antes y fuera del matrimonio. No se limita a actos sexuales consumados, sino que comprende toda actividad de estímulo sexual fuera de la relación matrimonial. Por ejemplo, acariciar las partes íntimas del cuerpo, ver la desnudez de la otra persona. Por tanto, esto incluye a la tan difundida pornografía, que es el complacerse en la observación de sexo explícito a través de películas y del internet. Terrible lo que está ocurriendo hoy en este tiempo. Primera de Corintios 6:18. Claramente la Biblia habla al respecto. Huid de la fornicación, prácticamente como se huye de la lepra. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lascivia, palabra que deriva del griego aselgeia, se relaciona con el descuido y falta de dominio propio en lo sexual para mantener una conducta santa. Inclinación a la complacencia en las pasiones inmorales o a su estímulo. Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En este punto, hermanos queridos, las sociedades modernas, hermanos, es común las conversaciones entre jóvenes y entre personas también mayores acerca de bromas, acerca de las relaciones sexuales, y lo toman con liviandad. Y es liviandad, es vanidad, es un punto que definitivamente la sociedad lo toma tan a la ligera, el pecado de la inmoralidad, que realmente las consecuencias son terribles. Más adelante, ¿qué dice la Escritura? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lujuria, palabra que deriva del griego epitumía, implica tener un deseo inmoral que se satisfaría si se tuviera la oportunidad. Si en ese momento quizás no lo está desarrollando la persona, pero la lujuria es tener esos pensamientos y tener esa codicia, por ejemplo, por una mujer fuera del matrimonio o un hombre fuera del matrimonio, y que se daría y lo podría hacer
en cuanto se diera la oportunidad. Efesios 4, 22, 24. Claramente el apóstol Pablo escribe: en cuanto a la, subraya, pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Seducción, engaño. Esto es tan común, hermanos queridos. Implica el aprovecharse de otra persona con engaños, ofreciendo dinero u otras ventajas materiales. Privar a otra persona de la pureza moral que el Señor desea para ella a fin de satisfacer sus deseos egoístas. Provocar un perjuicio a otra persona. Esto se ve en lo que se considera hoy como el acoso sexual, ¿verdad? O tratar de imponer, digamos, esta situación a través de una autoridad sobre un subordinado, sobre una subordinada, a través de la seducción, a través del engaño, que muchas veces se da y que tiene consecuencias muy tristes. Primera Tesalonicenses 4:6, ¿qué dice? Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. La palabra, la pregunta que nos hacemos: hoy en día ¿será posible vencer las tentaciones sexuales y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta, hermanos amados? Porque muchas veces hay la justificación de decir: no, estamos bombardeados por una serie de información de una forma o de otra, y no es posible muchas veces vencer la tentación. ¿Será posible? Vamos a ver. Para tener éxito en la lucha contra las tentaciones sexuales, tenemos que cooperar activamente con el Espíritu Santo de Dios. No podemos adoptar una posición pasiva. Es muy importante que el cristiano reconozca su desesperada necesidad de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, hacer frente a las acechanzas de Satanás y sus demonios que utilizan las tentaciones sexuales para hacer caer a los cristianos. Nuestro amado Señor Jesús ya lo enseñaba así, en los días de su ministerio de salvación en la tierra. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué tremendo, hermanos. Definitivamente es necesario recordar que la solución a los problemas del hombre, que deriva de su naturaleza caída, que lo inclina al pecado, no está en mejorar la carne o hacerles remiendos, porque es lo que la sociedad que no conoce al Señor enseña muchas veces. Se trata de solucionar los problemas. El mundo secular, el mundo incrédulo, enseña a través de innumerables métodos y textos de consulta como terapias de autoestima, autorrealización, pensamientos positivos, meditación trascendental, métodos de relajación, etcétera, etcétera, que tratan de mejorar la carne. No, las Escrituras enseñan que el problema está en el corazón del hombre. Ahí está el problema. Y Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La carne pecaminosa, que es el corazón del alma, no se la arregla o mejora. A la carne hay que darle muerte de cruz. Esto es lo que enseñó el Señor Jesús, y por eso mismo murió en la cruz del Calvario. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué diría esto el Señor? Tome su cruz y sígame. Vamos a ver nuevamente este pasaje que es muy, muy demasiado importante.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cruz es un instrumento de muerte. Y es un instrumento para dar muerte a las obras de la carne, de Gálatas 5, 19 al 21, que hemos estudiado en algún momento. Todo eso por el Espíritu Santo se hace morir, se da muerte. Entonces, definitivamente dice, niéguese a sí mismo. Si la sociedad te va bombardeando a través de los medios de una manera y de otra, con mensajes que te inducen a las relaciones inmorales, pues dices no. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame en el nombre del Señor Jesús. Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Nota lo último, avaricia, que es idolatría. El apóstol Pablo entendió esta preciosa verdad. Inspirado por el Espíritu Santo, escribió a los Gálatas de esta forma. Gálatas 2:20. Qué tremendo este pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, el cristiano, y cuando decimos el cristiano, estamos hablando de tanto hermanos como hermanas, cristiano, que busca batallar contra tentaciones sexuales, deberá pedir y confiar por fe en la ayuda divina, no confiando en su propia habilidad. Desarrollar una relación diaria e íntima con Jesús a través del Espíritu Santo. Él producirá santidad en el creyente. Rechazar, reprender, echar fuera todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús, antes y durante el momento que quisiera inducir a la inmoralidad, reconociendo la autoridad que nos da el Señor. Es importantísimo este aspecto. La voluntad del Señor para todos los hijos, para todos sus hijos, es la santidad. Por ello, hacer guerra espiritual en el nombre de Jesús, invocando su preciosísima sangre. Meditar, llenarse diariamente de la palabra de Dios en oración. De esta manera, llenar la mente con los pensamientos de Dios. La palabra de Dios santifica. Eso está en Juan 17:17. En la oración que hizo el Señor por su iglesia está todo el capítulo de Juan, capítulo 17. Y en esta parte dice en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que está descrito en Gálatas 5:19 al 21. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por esto mismo concluimos con este pasaje que es poderoso y maravilloso. En Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si de alguna manera en este estudio has estado, tú que nos estás viendo, has entrado en sintonía, nada es casual. El Señor ha permitido que estés en sintonía para que veas y disciernas cuál sea la voluntad de Dios en tu vida en lo relacionado a estos aspectos que hemos visto. Pero podrás decir que para ti es imposible. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Pero sobre todo, fundamentalmente, que tengas a Cristo en el corazón. Por eso te invitamos hoy a que tomes la decisión en tu vida para que a través de una sencilla oración
puedas tú confesarlo como Señor y Salvador de tu vida. Diciéndole: Señor, ayúdame en este momento. Ten misericordia de mí. Perdóname, Señor, si he estado viviendo desordenadamente. En relaciones extramatrimoniales, en relaciones que no te agradan. Ayúdame a conocerte más para vivir una vida ordenada. Perdóname, Señor. Perdona toda iniquidad y pecado. Ven a mi vida. Te confieso como mi Señor y Salvador. En este estudio he podido ver, Señor, que tú dices que eres la vid y nosotros los pámpanos, y que sin ti nada podemos hacer. Y nada podemos hacer, Señor, sin ti. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias porque tú nos das las herramientas, Señor, para que vivamos una vida libre, una vida ordenada, una vida sana. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Señor los bendiga grandemente. Gloria a Dios.